Buenas noches, estimados participantes. Reciban un cordial saludo por parte del equipo de Machat Escuela Jurídica. Soy Gianfranco Turillo Chávez y en esta ocasión les acompañaré en calidad de moderador para culminar con este seminario especializado en criminalística y ciencias forenses aplicadas a las ciencias penales. En esta ocasión contamos con el inmenso honor de tener acompañándonos en esta oportunidad a la doctora Rocío Ingrid Valera Pérez, a la que de antemano agradecemos su predisposición para poder compartir este espacio, que justamente posee los conocimientos jurídicos, a la que lo presentaremos de la siguiente manera. Abogada de familia y violencia familiar, especializada en procesos judiciales de alimentos, tenencias, régimen de visitas, entre otros. Defensa técnica legal en Cámara Jefe y especializada en derecho penal en delitos sexuales, lesiones y agresiones en contextos de violencia. Dicho esto, faltaría dar unas pequeñas indicaciones a nuestros participantes, en las cuales se recomienda justamente no aperturar su cámara ni su micrófono, para tratar de no interrumpir con la exposición de nuestra ponente invitada. Asimismo, se va a contar con una ronda de preguntas al finalizar la disertación, en la que justamente se podrán absorber las dudas que se obtengan con respecto a dicha ponencia. Sin nada más que añadir, le cedo la palabra a usted, doctora Rocío. Buenas noches, estimado. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto siempre participar para Manchac, Escuela Jurídica. Y bueno, si me permiten compartir la pantalla para poder empezar con mi ponencia. A ver. Listo. ¿Me confirman si es que se puede visualizar? Feliz, doctora. Perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a tocar el tema del fenómeno criminológico en el Perú. Ahora, ¿cuál es el enfoque que yo le he dado como especialista en familia y violencia familiar? Es hacia el feminicidio, ¿correcto? Ahora, en este tema tan importante, eh, ahora vamos a iniciar con la primera diapositiva. Un ratito. Listo, como este tema es tan importante, siempre es bueno dar una introducción y citar a un importante autor, ¿correcto? Para entender por qué esta violencia de género sigue ocurriendo, ¿correcto? ¿Qué nos dice Díaz? Nos dice la violencia de género es un fenómeno global del que las legislaciones penales más avanzadas vienen haciendo eco desde hace décadas. Los diferentes ordenamientos jurídicos van conformando un derecho penal de género dentro de cuyo marco tiene cabida el problema del feminicidio, esto es, la muerte de una mujer por razones de género. Ahora, me gustaría que ustedes entiendan la diferencia entre el femicidio y el feminicidio, ¿no? Muchos de ustedes dirán, doctora, ¿no es lo mismo? No. A ver, vamos a empezar con la cita de Diana Russell, ¿correcto? Diana Russell, ¿quién fue? Es una activista por los derechos de las mujeres, socióloga y feminista. ¿Qué nos dice Diana Russell en esta cita? Que me permito, voy a leerlo. Femicidio, término para describir los hechos violentos cometidos en contra de las mujeres. El femicidio recoge en su concepto amplio el asesinato de fetos femeninos, feticidio, Sí, niñas, sí, sí, infanticidio, adolescentes y sí. mujeres por el solo hecho de ser. Es decir, por ser del sexo femenino, el femicidio puede ser cometido tanto por hombres como por mujeres. Ahora, ¿qué quiero decir con esta cita que es femicidio? ¿Qué es lo que nos quiere describir? Lo que nos quiere decir es que tiene una orientación jurídico-penal, que se preocupa en que se castigue al actor directo, ¿correcto? Mientras que Christine Lagarde, que es también una catedrática muy conocida, activista femenina también, de la Universidad de México, nos relata la diferencia entre feminicidio, ¿correcto? Ya tocamos qué es el femicidio, ahora toca feminicidio. Voy a leer la cita de la doctora Lagarde, 2015. El feminicidio es una Ahora, ínfima disculpe, ¿se parte, me logra escuchar? ¿sí? Parece que su PPT tiene algunos inconvenientes porque no se logra visualizar. ¿Podría verificar ello, por favor? Sí, sí, sí. 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 Sí, claro. A ver, un ratito.
Ahora sí, disculpe, doctora. A ver, voy a ponerlo otra vez. No, voy a ponerlo otra vez. ¿Le parece? Y usted me confirma. A ver, ahí ¿Podríamos mover, por favor, para verificar yo? Si cambiar de diapositiva. sí, en femicidio, feminicidio estoy ahorita. Creo que los demás participantes también ven la diapositiva uno. No sé Ah, la si... diapositiva uno quiere que lo vuelva a poner. No, me refiero si lo puede cambiar, por favor, para ver, corroborar ello. Ya, a ver, ahorita estoy en un cuadro, marco normativo del feminicidio. De repente es por la latencia que ahorita de repente lo va a poder Creo visualizar en que un... justamente ello, no se logra visualizar el cuadro. Mm, o o lo dejo así, ahí lo puede visualizar. Sí, ahora sí. Ya, correcto. Ya, entonces lo vamos a explicar desde aquí. Entonces, feminicidio, ¿no? ¿Qué nos dice la doctora Lagarde? Que es una ínfima parte visible de la violencia contra niñas y mujeres. Sucede como culminación de una situación caracterizada por la violación reiterada y sistemática de los derechos humanos de las mujeres. Su común denominador es el género. Niñas y mujeres son violentadas con crueldad por el solo hecho de ser mujeres. Y solo en algunos casos son asesinadas como culminación de dicha violencia pública o privada. Entonces, para entender bien la diferencia entre femicidio y feminicidio, es que el femicidio quiere decir que tiene una orientación jurídico-penal que se preocupa en que se castigue a quién, al actor directo. Mientras que en el feminicidio, es decir, que ese enfoque criminal hace responsable a quién, al Estado, por no proteger a quienes, a las mujeres. ¿Correcto? Uno busca castigar al actor jurídico, mientras que el otro hace responsable al Estado. ¿Está bien? A ver, que quede claro esas dos definiciones para poder empezar con la temática. Ahora, me gustaría indicarles cuál es nuestro marco normativo del feminicidio. Si bien es cierto, tenemos ahora, a partir del 25 de noviembre del 2015, la ley 3364, que nos sirve para qué? Para prevenir, erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Dentro de esta ley, ¿correcto? ¿Qué nos dice sobre el feminicidio? Nos dice, uno, para poder, algunos criterios para dictar medidas de protección, nos indican que el juzgado de familia puede hacer extensivas las medidas de protección a fin de qué? De proteger a la víctima, ¿correcto? En casos de feminicidio o también en tentativa de feminicidio, ¿correcto? Ese es uno de los artículos, si no me equivoco, el artículo 22A de la ley 3364, pero ¿qué más nos dice dentro de esa ley sobre el delito del feminicidio? Nos habla también sobre la valoración del riesgo que sufren las víctimas de violencia de pareja. Ahora, ¿quiénes son los encargados de hacer esta ficha de valoración de riesgo? ¿Quiénes? La Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, ¿correcto? Ellos son los encargados de aplicar la ficha de valoración de riesgo. ¿Correcto? Entonces, ya hemos tocado la ley 3364, pero ¿qué nos dice también el Código Penal en su artículo 108b? Nos habla de el delito del feminicidio. Ahora, muchos de ustedes dirán, pero doctora, tiene que haber algunos contextos para nosotros probar que sí estamos invocando correctamente el delito de feminicidio. Perfecto, tienen razón. Pero recuerden que no basta cumplir todos los contextos que indica el 108b, basta que sea solo un contexto para que se pueda invocar el delito del feminicidio. Entonces, ¿cuál de ellos se puede realizar? Por ejemplo, el de coacción. Amenazo a la víctima para obligarla a que haga algo que no desea, que no ha prestado su consentimiento, ¿correcto? Entonces, si hay coacción, se está realizando el feminicidio. Ahora, también si existe un abuso de poder, ¿correcto? Una relación de dependencia entre excónyuges, cónyuges, esposo, exesposo.
pero también hay un contexto de violencia familiar. Poco a poco se va a ir intensificando la violencia familiar. Entonces, violencia psicológica, física, hasta que llegue con la muerte de la víctima, ¿correcto? Y en contexto de violencia familiar, ¿qué tipo de contextos tienen que entrar? Responsabilidad, confianza, poder, ¿correcto? Entonces, recuerden que solo basta que un contexto se cumpla para invocar el artículo 108B del Código Penal. ¿Correcto? Pero doctora, en mi caso, yo he visto que se han cumplido más contextos. Ah, correcto. En ese caso sería un contexto combinado. ¿Está bien? Listo. Ahora, la legislación internacional también protege a la mujer, la protege de violencia contra ella y los integrantes del grupo familiar. A ver, en este caso vamos a hablar de la CEDAW, ¿correcto? Una pequeña definición, que es un convenio internacional de erradicación contra la violencia de la mujer. Nuestro Estado peruano se ha comprometido el 5 de junio de 1982 en garantizar que se cumpla efectivamente la CEDAW, todo lo que indica en el convenio. ¿Y cuándo se ratifica? Se ratificó el 13 de septiembre de 1982. ¿Está bien? Ese es el marco normativo del feminicidio. Ahora, ¿cuáles serían las preguntas y los objetivos de esta ponencia? ¿No? Primero, tenemos que tener en cuenta estas preguntas. ¿Cuáles son las características del fenómeno criminológico en el delito feminicidio? ¿No? Que todos, bueno, ahorita lo vamos a repasar en el desarrollo de la ponencia. Les voy a explicar todos los que corresponden, las características al agresor, a la víctima en la escena criminal. También los objetivos principales lo vamos a desarrollar, ¿correcto? Y también cuál es el perfil criminal de los imputados y las agraviadas en sus diferentes factores, que ahorita lo vamos a explicar. Antes de empezar con las características, también les cuento que he averiguado un último estudio que ha hecho la Fiscalía, ¿correcto? Y ha elaborado un informe ejecutivo actualizado, que ustedes lo pueden corroborar, ¿correcto? Ponen en Google informe ejecutivo actualizado desde el año 2009 hasta el mes de octubre del 2023, ¿correcto? Ustedes lo pueden corroborar y pueden entrar, pero lo vamos a desarrollar para entender cómo es que ha surgido el feminicidio y si es que ha bajado el índice del delito, ¿correcto? También vamos a analizar, en cuanto a los perfiles criminológicos, cuál es el perfil del agresor y la víctima. Doctora, ¿a qué se refiere? Pues los distintos factores. Por ejemplo, las edades, la ocupación, el lugar, la relación que ha tenido el imputado con la víctima, la frecuencia horaria, cuáles han sido el lugar de los hechos o los medios usados para cometer el crimen. ¿Correcto? Entonces vamos a analizarlo en este último estudio que está actualizado. Ahora, perfil criminal del agresor, ¿correcto? La información social conductual, eso es lo que quiere decir, o factores de vida que tiene el imputado, ¿no? Se define como un conjunto de características que tiene quien ejecuta el acto violento o socialmente desviado. Afecta. ¿Qué está afectando el agresor? Un bien jurídico tutelado por nuestra normativa, ¿verdad? Como es la vida, el cuerpo y la salud. También busca explicar qué factores hacen que una persona se vuelva agresora. Las características sociales del autor, las características psicológicas del autor. También vamos a ver la escena del crimen o la evidencia física, ¿no? Y después les voy a explicar cómo es que se realiza la cadena de custodia y todo eso. A ver, en cuanto a las edades del perfil criminal del agresor, en el estudio que les he comentado, que he visto, han analizado las edades de los imputados de 18 a 44 años. De todas estas, ¿cuál ha sido el mayor porcentaje en el que los imputados han realizado el acto delictivo? Ha sido desde las edades de 25 a 34 años, con un 34,4%. Pero ¿por qué son edades donde se formalizan las relaciones afectivas? ¿No? ¿Por qué?
Puede haber por el nacimiento del primer hijo, el primer matrimonio, el primer divorcio, separación o problemas judiciales de familia, ¿no? Las distintas instituciones de familia como las conocemos, ¿no? Entonces, esa es la interpretación. Siempre cuando ustedes vean una estadística, no solo hay que quedarse con la información de la edad, sino ir más allá. ¿Por qué ocurre en ese tipo de edad? Y saber interpretar, ¿no? Buscar alguna causa, una explicación de por qué justo en esas edades se realiza más la incidencia del delito. ¿Está bien? A ver, en cuanto a instrucción, se ha analizado en todos los expedientes y todas las personas desde el año 2009-2023 y han concluido que la mayoría se constituyen los agresores que tienen secundaria completa, con 43,8%. Entonces, yo podría indicar que al contrario de lo que se piensa, la mayoría de los agresores tienen una instrucción básica completa, ¿no? Entonces, lo que se pensaba de que los agresores son aquellos que no han estudiado o no han ido al colegio, entonces hay que desterrarlo, porque la estadística, ¿qué nos está diciendo? Que tienen secundaria completa, ¿correcto? A ver, después en la elaboración, ¿correcto? Del informe, también podemos encontrar las ocupaciones de los imputados, ¿no? Los imputados que tienen en la ocupación de obrero 15%, agricultor 9,1%, otros 16,3%, pero lo más preocupante que han encontrado que la mayoría de los agresores no tenían ninguna ocupación con un porcentaje de 41,2%. Entonces, nosotros como abogados, ¿no? Estudiantes de derecho, ¿qué podemos analizar? Que es relevante reflexionar por qué hay un alto índice de personas sin trabajo y que son feminicidas, ¿no? Entonces puede ser, por ejemplo, que tengan estrés por no trabajar o de repente no conseguir trabajo. Hay personas que, por ejemplo, no son buenas en algunas cosas, no les gusta el trabajo, entonces hay que interpretar más allá de la evidencia de la estadística, ¿correcto? Luego, siendo analizada la relación de los agresores con la víctima, ¿correcto? Han visto, ¿tiene pareja o expareja? ¿Es familiar o es un conocido o desconocido? ¿Qué ha indicado la mayoría de los agresores en porcentaje? Es que tienen una relación de pareja o expareja con la víctima. ¿Cuál es el porcentaje que han encontrado? 81,1%. Ello incluye conviviente, exconviviente, esposo, exesposo, enamorado, exenamorado, entre otros. ¿Correcto? Entonces, la mayoría de los feminicidas podemos concluir que tenían una relación con la víctima, ¿no? Ahora, las causas más allá las podemos detallar, pueden ser por celos o por problemas en la pareja, en la familia, bien más adelante les voy a explicar, ¿está bien? Perfil victimológico de la agraviada. Bueno, ahora vamos a pasar a analizar las edades, la ocupación, la, si tiene superior completa, estudios superiores completos, todo eso vamos a averiguar, ¿correcto? Según las estadísticas y lo vamos a interpretar. Pero hay que tener en cuenta que este perfil victimológico se define como una especialidad que aborda las características de quien recibe la victimización, ya sea directa o indirecta, ¿correcto? Busca explicar qué factores hacen que una persona se vuelva víctima. ¿Correcto? Acá podemos recabar información social de la víctima, podemos recabar características psicológicas de la víctima, una información geográfica de la escena y fases y niveles de agresión, ¿no? También dentro de esto está dentro de Lima Metropolitana y Callao cuáles son las mayores incidencias que se cometen en delitos en distintos distritos, ¿correcto? Ya sea de Lima Este, Lima Sur, ¿correcto? Lima Norte, ahí lo vamos a explicar. Ahora, las edades de las víctimas
han sido analizadas de 18 a 44 años, ¿correcto? En el informe estadístico del año 2009 a 2023. Entonces, han analizado 18 a 24 años, es un rango, el segundo de 25 a 34, de 35 a 44, pero el mayor porcentaje que se ha evidenciado, las víctimas tienen la edad de 25 a 38 años, con un porcentaje de 30,8. Entonces, es relevante entender qué circunstancias o características tiene la mujer que son victimizadas. Ahora ustedes me pueden preguntar, ¿no? Doctora, ¿por qué justo en esas edades y no de 18 a 24 años? De repente puede ser por la edad reproductiva que tienen, el primer embarazo, el primer divorcio, la primera separación, de repente el primer juicio que están llevando de alimentos o de tenencia, régimen de visita, las obligaciones domésticas que tienen en la casa. Pero doctora, uno de ustedes me puede decir, y a partir de los 18 años, así sea menor el porcentaje, ¿por qué serían víctimas las mujeres a partir de esa edad? De repente, por falta de redes de soporte, personalidad que aún no madura, por ejemplo, ¿no? Pero ahorita estamos analizando las de mayor porcentaje. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí, por ejemplo, el grado de instrucción de la agraviada, ¿no? Al igual que el imputado, también los gráficos en la estadística se ha verificado que la víctima también tiene secundaria completa, con un 34,9%. Entonces también se desterra esa creencia, se rompe esa creencia que la víctima no ha culminado sus estudios secundarios, lo cual es falso, porque lo estamos viendo en la estadística, ¿correcto? También ha sido analizada la ocupación de las víctimas, ¿no? Ama de casa, estudiante con un 13,7%, otros 14,8%, sin información, no se ha logrado acceder a la información, 24,5%. Doctora, ¿cuál es el mayor porcentaje aquí de las víctimas? Bueno, que la mayoría de las víctimas tenían de ocupación ama de casa, con un porcentaje de 28,2%. Entonces, acá podemos analizar que la víctima tiene o tuvo carencias económicas, ¿no? De repente no tuvo falta de disposición patrimonial, tuvo falta de relaciones laborales, falta de oportunidades para dejar de ser dependientes del agresor, ¿correcto? Entonces hay que analizar esos datos importantes. ¿Listo? Luego, los hijos de la víctima, ¿no? ¿Quiénes son los que más sufren? ¿Las personas que tienen hijos, las víctimas que tienen hijos o los que no tienen? Según el estudio que ha realizado la Fiscalía del 2009-2023, octubre de 2023, ha constatado que la mayoría de las víctimas tienen hijos con un porcentaje de 60,9%. Ya sea con ello, con conviviente, esposo, ex esposo, etc. Mientras que las víctimas que no tienen hijos tienen un porcentaje de 31,5%. Entonces, el contexto de violencia también contiene conflictos familiares, parentales, conflictos de pareja, conflictos económicos, de crianza, etc. Luego, ahora, el escenario y la escena criminal, ¿no? En la escena y escenario son dos cosas distintas. La escena es donde se comete el delito y el escenario es donde se encuentra ya el delito consumado, ¿no? El cadáver, ¿correcto? Entonces, es donde se desarrolla el acto de victimización directa o la ejecución del delito. El lugar donde se depositan los indicios y o evidencias materiales o conductuales que se dieron antes, durante y después de la afectación del bien jurídico tutelado. Es sujeto de estudio de las ciencias forenses y diligencias de campo. Se recaban los elementos materiales, físicos, químicos, biológicos, etc. Ahora, ustedes me preguntarán, doctora, primero, ¿qué se hace? A ver, explíqueme desde un principio, ya. Primero se salvaguarda
el lugar donde ocurre el delito, ¿correcto? Se conoce la noticia criminal, correcto. Entonces hay que salvaguardar el lugar donde ocurre el delito. Después, ¿qué se hace? Se perenniza las muestras materiales del delito y posteriormente se custodia. ¿Está bien? Luego, el lugar de los hechos, correcto, ahorita lo vamos a analizar de acuerdo a la estadística, que ahorita vamos a confirmar en qué lugar más hay incidencia de, de estos actos delictivos como es el feminicidio, ¿correcto? Ya sea en la casa de la víctima, del conviviente, de la madre, un familiar o en la vía pública. También vamos a analizar cuáles habían sido estos medios utilizados, que también está en la estadística, ¿correcto? Del informe de la estadística de la Fiscalía, ¿qué medios se han utilizado? Arma cortante, ¿correcto? Arma de fuego, objeto contundente, sustancia tóxica, etc. ¿Cuál ha sido la zona donde se ha producido el ataque hacia el cuerpo de la víctima? Ya sea la cabeza, el pecho, indistinto, ¿no? La forma de culminación del ataque también, intervención de terceros, decisión del agresor, la víctima, ¿no? Que después vamos a ver, porque uno a veces no premedita el delito. Hay algunos donde uno recaba la información y le preguntan, ¿no? ¿Tú lo has preparado? No, eso fue por impulso, ¿no? Entonces hay personas que lo preparan y hay personas que por el impulso no soportan una pelea, algo, y realizan el delito, ¿no? Luego lo vamos a analizar. A ver, en la estadística, en el informe, nos grafican la concurrencia delictiva del delito del 108B. ¿En qué? ¿En qué factor? En el mes de ocurrencia del feminicidio. ¿Correcto? Yo les he puesto los que están en alto índice, ¿correcto? De todos esos años, ¿cuáles han sido los meses donde se ha realizado más el feminicidio? Enero es el mes más alto, ¿correcto? Con un 11,1%. Febrero 9,0%, agosto 9,3% y noviembre 8,2%. Pero ¿por qué enero? Me preguntarán, ¿no? De repente es un mes donde no tiene mucha demanda laboral. O de repente porque inicia el año y hay una discusión por la disposición del dinero, ¿no? Los gastos del hogar, los gastos del menor, o también se puede empezar a comunicarse con la pareja y discutir sobre problemas de crianza o también problemas de custodia de los niños, ¿correcto? A ver, después, en la hora de concurrencia, en el informe estadístico indican esto. Las horas que se detallan nos demuestra que siempre ocurre el delito en horas de la noche, ¿no? ¿Por qué puse esto? Porque en el gráfico que he leído, que es algo impactante, donde ha habido mayor incidencia es en la noche con un 32,3%. En la mañana hay un 17,2%, en la tarde 18,6%, en la madrugada 22,9% y no se precisa 9,1%. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿no? Pero doctora, ¿pero por qué en la noche? En la noche estaban el rango de horarios entre las 6 de la tarde hacia las 12 de la madrugada, ¿no? Entonces, podríamos nosotros interpretar que son horarios donde no hay obligaciones familiares, ¿no? Entonces, ¿qué suelen hacer las parejas cuando están fuera del horario laboral y están en su casa? ¿Qué suelen hacer? Suelen hablar o discutir, ¿verdad? Sobre temas importantes de la casa o la economía, etc. Entonces, de repente pueden estar discutiendo cómo se están dando las relaciones de pareja o de crianza, hay reproches, hay reclamos, ¿correcto? Entonces, esa sería la interpretación de por qué ocurriría más en la noche, ¿no? La forma de la ocurrencia. No, perdón, ya estoy en el día de la ocurrencia. Ya, los días que se detallan nos indican que siempre ocurre los fines de semana. Cuando estaba analizando en el cuadro estadístico, el lunes presenta un porcentaje de 15,8, viernes 14,3, sábado 15,0 y donde hay más incidencia de todos los días
es el domingo, con un porcentaje de 17,0%. Después nos vamos a la forma de la ocurrencia del feminicidio, ¿no? La forma en que se detallan, nos grafican la crueldad con la que han consumado el delito del artículo 108b Código Penal. Ahora, como yo les estaba comentando, que a veces los feminicidios son por conductas impulsivas, utilizando mayormente lo que tengan a la mano, ¿no? ¿Cuál es el mayor índice aquí? Asfixiada o estrangulada, con 28,6%. Correcto, acuchillada, 26,3%, golpeada, 19,7%, baleada, 15,1%, envenenada, 2,8%, y bueno, los demás son índices muy menores, desbarrancada 1,5% y degollada 1,1%. Entonces, ya quedó claro de que a veces, con el objeto que uno tenga en la mano, a veces realizas el acto delictivo, ¿no? Como dije, hay algunas personas que no lo premeditan, no lo elaboran, sino que es un acto impulsivo, con lo que tengan. Tengo en la cocina un cuchillo, con eso. O con lo que tengo ahí, tengo una almohada, la asfixio. Entonces, hay que entender también por qué hay esta estadística, ¿no? Siempre yo les recomiendo que lo interpreten, ¿no? Bueno, eso está claro según la estadística, qué motivó al agresor para realizar el delito. Causa según el testimonio o declaración de los agresores. Por celos, 36%. Supuesta infidelidad de la víctima, 32%. Supuesta conducta inadecuada, 22%. Negativa de seguir en la relación, 18%. Reclamos de obligaciones legales familiares, 6%, ¿no? Negativa a tener relaciones sexuales, 2%, etc. ¿Qué motivó al agresor para realizar el delito, no? ¿A qué quise describir? Quise describir cuál es la forma de pensar de los feminicidas, ¿no? De los agresores. Según su personalidad y salud mental, pueden tener distorsiones cognitivas, es decir, formas de pensar rígidas, que son automáticas y poco cambiantes, ¿no? Ejemplo, inferioridad de la mujer, el proveedor debe mandar, la mujer no debe discutir al marido, la mujer debe prevenir la violencia, etc. Ese es un ejemplo. También otra distorsión cognitiva, rigidez mental, falta de empatía, ¿correcto? Autoestima baja. A veces hay casos muy delicados. Ustedes como abogados, estudiantes de derecho, a veces yo he visto, por ejemplo, mucho los casos donde hay falta de empatía, ¿no? Hacia la mujer. A veces la mujer, nosotros tenemos distintas actividades, tenemos que cuidar a los hijos, tenemos que cocinar, pero ahora también se está desterrando eso porque las obligaciones son de ambos padres. Ambos padres tienen que tener responsabilidades en el hogar, ¿correcto? También con el niño. Ahora ya no tiene que ser solo la madre, mujer, o la esposa, ¿correcto? Eso también hay que desterrarlo, ¿no? Otra personalidad, perdón, otra distorsión cognitiva, autoestima baja también. Ahora, las cifras de feminicidio en el Perú, ¿cuáles han sido los números de víctimas? Según el informe estadístico del año 2009 al octubre de 2023, han registrado un total de 1.758 números de víctimas y entre ellas se registra los últimos años. Desde el 2009, yo lo puse ese año, ¿por qué? Porque me impactó la cantidad de víctimas que se han registrado, ¿correcto? Que ha sido casi similar al año 2018, que muchos de ustedes saben que después del año 2015, en el 2015, se implementó la ley 3364, ¿correcto? Para evitar, erradicar, pero a pesar de eso, ¿hay similitud o no entre el año 2009 y 2018? ¿Preocupa, sí o no? Luego en el año 2019, 139 víctimas. En el 2020, ¿se acuerdan de que a veces cuando uno está, bueno, mayor tiempo en la casa por la pandemia, entonces los índices también han subido?
¿correcto? Con 117. Igual el 2021 que seguíamos estando en la casa, con restricciones, etcétera, 119. Hay una similitud entre el año 2020 y 2021. El 2022 bajó un poco, 106 víctimas, y el año 2023 sí ha bajado, bueno, la mitad casi. Mes de octubre hasta el día de hoy, de enero del 2023 a octubre, 53 víctimas. A ver, entonces hemos visto que ha disminuido la tasa de las víctimas. Entonces, ¿qué podemos interpretar ahí? ¿Está sirviendo todas las implementaciones de las políticas públicas, de la ley 3364, mayor presencia, actividad policial, uno llama al SEM también? Entonces, todo eso sirve para que uno prevea el delito, uno prevea que se realice el feminicidio o la tentativa de feminicidio. Entonces siempre hay que tener en cuenta todas estas instituciones que están alertas y atentos a evitar que se consuma este delito, ¿no? Ahora, ahora vamos a analizar las cifras de feminicidio en el Perú según el número de imputados, ¿no? Entonces, se está registrando un total de 1.822 números de imputados, entre ellos se registran los últimos años. Lo mismo, he analizado el 2009, 171 imputados, ¿no? Una cifra preocupante. El año 2010 bajó solo un poco, 152. El año 2018, miren, del 2010, miren cuántos imputados, 152, el año 2018 igual, 152. El año 2019, 141. En pandemia, entre el año 2020 y 2021, casi igual, 119 imputados. 2022, 108, y bueno, el año 2023, que comprende entre enero y octubre, 54 imputados. Ya, ahora las cifras de feminicidio en Lima metropolitana y Callao, ¿no? Acá podemos ver según el mapa geográfico, según analizamos Lima Noroeste, Lima Centro, Lima Norte, Este y Sur, podemos ver Puente Piedra, por ejemplo, tiene 16 víctimas, Ventanilla 14 víctimas, en el Callao 24 víctimas, a ver, Lima Centro. Bueno, hay casi una similitud entre La Victoria y Lima con 21 víctimas, ¿no? Los demás sí son menos. Eh, Lima Norte, Comas, 27 víctimas. San Martín de Porres, 20. Independencia, 19. Lima Este, perdón. Lima Este, San Juan del Urigancho, con 52 víctimas. Ate, 27 víctimas. Santa Anita, 16. Lurigancho, 12. Entonces, ¿qué podemos concluir de todos estos? San Juan de Miraflores 21, Villa María del Triunfo 18, Chorrillos 18. ¿Qué podemos concluir de todo esto? De repente, nosotros como vos tenemos que entender, ¿no? De repente hay un déficit de trabajo, no hay muchas oportunidades laborales, de repente hay falta de afrontar las obligaciones económicas en el lugar, ¿no? De repente hay bajos recursos económicos por la falta de oportunidad laboral. Todas esas cosas hay que analizarlo según la estadística, ¿no? Yo los invito a que ustedes revisen el informe estadístico de la Fiscalía, que hizo muy interesante el año 2009-2023, pero podamos comprender también como conclusiones, yo qué podría indicar de todo esto lo que hemos repasado, que si bien el tema es fenómeno criminológico en el Perú, pero yo le he enfocado el tema del feminicidio, ¿correcto? Entonces, yo las conclusiones que podría dar es que siempre es importante estudiar el feminicidio a nivel criminológico para aprender qué factores lo producen y por tanto cómo se puede prevenir, cómo se puede erradicar. Entonces es necesario un abordaje integral y no solo legal en la violencia contra la mujer y el feminicidio. Entonces, debe implementarse más políticas públicas, sobre todo en las edades donde se presentan más feminicidios, ¿correcto?
Entonces muchos de ustedes pues me pueden decir, doctora, pero yo he tenido casos en los cuales pues mi cliente me decía que iba a la comisaría y el policía no lo quería atender. Pero ahora es distinto, porque tú puedes invocar la ley 3364 y si él no acepta tu denuncia, entonces él está omitiendo su función, a su obligación de protegerte a ti, para que no ocurra estos delitos. Ahora muchos de ustedes me pueden decir, doctora, yo he tenido casos donde hay medidas de protección hasta por las puras, la ficha de valoración de riesgo siempre es severo, ya no veo ficha de riesgo leve ni moderado, todos son severos. ¿Hay alguna explicación a eso? Claro, bueno, por todo lo que yo he podido investigar y todos los casos que he llevado, siempre lo analizan desde el contexto de por ser mujer y la condición de tal, entonces por ello yo veo que eres vulnerable y te doy una medida de protección de riesgo severo, inmediatos. ¿Cuánto es el plazo para que el juzgado de familia lo pueda dar? En 24 horas si es riesgo severo y si es riesgo leve, moderado, 48 horas. Pero la mayoría que nosotros vemos cuando el policía o la fiscalía toma la ficha de valoración de riesgo y es riesgo severo, en 24 horas ya está las medidas de protección. Ahora muchos de ustedes me dirán, doctora, pero esas medidas de protección no pasó nada por las puras, mi patrocinado ahora tiene medidas de protección, no puede ver a su hijo. Momentito, que hay que también, hay que separar lo que es medidas de protección hacia la madre del niño y otra cosa, medidas de protección contra el hijo, porque yo he visto muchos casos en los cuales la fiscalía y el mismo juzgado hace un informe indicando que las medidas de protección no es impedimento para que el padre pueda visitar a su hijo, ¿correcto? Entonces no es ningún impedimento. Pero doctora, va a la casa de la mamá, justo la víctima, no hay problema, hace sus visitas con externamiento. Entonces, las medidas de protección es algo muy importante porque trata de que salvaguardar a la víctima, salvaguardar y cuidarte a ti, tu vida, tu integridad, tu salud, para que no dañen ese bien jurídico tutelado. Entonces, es muy importante las medidas de protección. Ahora, si ustedes son abogados, por ejemplo, de algunas personas que han recibido injustificadamente la medida de protección, ¿qué corresponde? No hay problema, corresponde la rehabilitación de las medidas de protección. ¿Cómo se hace, doctora? Simplemente el juzgado oficia, correcto, a una institución o hospital para que el imputado realice sus terapias y lo rehabilite. Entonces, ¿qué corresponde? Que él tiene que cumplir con todas sus terapias y cuando el psicólogo ya culmine las terapias, el psicólogo emite un informe. Y ustedes como abogados tienen que notificar al juzgado, uno, que ha cumplido y ha tenido una buena conducta procesal y ha cumplido las medidas de protección. Dos, que el informe del psicólogo, ¿correcto? Donde ya lleva todas sus terapias, también hay que reportarlo al juzgado de familia para que rehabilite esas medidas de protección. ¿Está bien? Bueno, espero que les haya gustado mi ponencia. También, si me pueden seguir también en mis redes, estoy en Facebook como abogada de familia Rocío Valera Pérez. En Instagram estoy como abogadaperú.rocío Valera Pérez y en TikTok también. Entonces estoy muy agradecida con Amachac Escuela Jurídica. Siempre es un placer para mí poder participar en todas las ponencias que me han sido invitadas y bueno, y siempre estar comprometidos con ustedes para